Gloria al Señor. Buenos días, mis amadas. Qué gozo tan grande es estar con ustedes. No le miento al decir que yo me gozo grandemente cuando tengo la oportunidad de compartir con ustedes, porque a diferencia de lo que uno ve hoy día en otras iglesias, ustedes son hermanas que aman la palabra, que quieren profundizar, que toman apuntes y no andan mirando el reloj, aunque yo trato de respetar siempre el tiempo, pero qué bueno es saber que hay hermanas que siempre están de manera receptiva, esperando conocer algo más del Señor para aplicarlo a su vida. Así que le doy las gracias por la invitación y les cuento que realmente me gozaba mientras iba preparando el mensaje de hoy y el de la semana próxima, porque obviamente, como ustedes saben, el tema de hoy es el salterio del pastor, es acerca del libro de los Salmos. La idea y el objetivo con esto es que podamos tener una mejor y mayor apreciación del libro de los Salmos, de manera que nos acerquemos a él con mayor reverencia y a nuestro Señor y estemos más atentas a su contenido. Así que en el día de hoy vamos a estar tratando ese primer tema, el salterio del pastor. Y la semana que viene, como bien ha dicho nuestra hermana Eva, vamos a estar tratando el pastor del salterio. Y nos vamos a estar basando la semana próxima en el Salmo 23, en lo cual vamos a profundizar más. Y quisiera que lo veamos con nuevos ojos de lo que estamos acostumbrados. Así también como el libro de los Salmos en general. Algo que me gozaba cuando iba preparando el mensaje era porque al ir por cada uno de los salmos y al estudiar el libro, eso traía a mi memoria recuerdos hermosos de los días en que yo conocí a Cristo y en los que asistía a la juventud de Villa Francisca. Allí, cuando íbamos todos los sábados, cantábamos de voz en cuello muchos coros, de los cuales la mayoría, si no todo, eran los salmos. Y es muy probable que ustedes se acuerden de algunos de ellos. Voy a entonar una línea de algunos, por si acaso ustedes están dentro del grupo, que ya han dejado los salmos de lado, ¿verdad? Y puedan traer a la memoria, junto conmigo, algunos de estos salmos. Por ejemplo, algo que siempre cantábamos era el salmo que decía: bueno es el varón que no anduvo en consejo de malos. Bueno es el varón que no anduvo en camino de pecadores. Ese es el salmo primero con el cual abre el salterio, ¿verdad? Y eso lo cantábamos muy a menudo. También cantábamos: bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Ese es el Salmo 92. Cantábamos también: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Ese es el Salmo 117. Un clásico para nosotros era: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ese es el Salmo 133. Había otro que cantábamos: te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra. Ese es el Salmo 138. Y uno que yo creo que toda la cristiandad conoce y entona es el que dice: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre. Ese es el Salmo 145. Pero también cantábamos: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. El Salmo 63. ¿Y qué de aquella hermosa interpretación del Salmo 91 de Steve Green, que dice: el que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor, sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá?
Salmo 91, una hermosa interpretación de nuestro hermano Steve Green. ¿O qué del grupo Maranatha, que cantaba y tenía tantos salmos? Escucha, Señor, mi oración. Considera mi pensamiento. Atiende a la voz de mi clamor. Mi Rey y mi Dios. Y bueno, no podía dejar de mencionar entre los tantos salmos uno que se dio a conocer mucho, un salmo precioso, el Salmo 121, por peregrinos y extranjeros. La interpretación de ellos es realmente hermosa. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Bueno, ese es un salmo también hermoso, como lo son todos los salmos, ¿verdad? Y es una manera sabia de aprender la palabra de Dios. Sin saberlo, o quizás sin pensarlo, me sé muchísimos salmos, simple y llanamente porque los entonábamos cada semana en la juventud. Y es una manera maravillosa de nosotros poder aprender y atesorar la palabra de Dios. Y es que los salmos o el himnario de Israel son el corazón de la Biblia, no solo porque están justo al medio del Antiguo Testamento, sino también viene siendo el corazón de la Biblia completa. Ningún otro libro de la Escritura nos muestra el movimiento del alma, con todos sus sentimientos, sus emociones, sus motivaciones y la intensidad de ellos, como lo hace el Salterio, como lo hace el libro de los Salmos. Sin embargo, y muy tristemente, ellos han caído en desuso por la iglesia contemporánea. Los salmos que acabo de trarar, ¿verdad? Muy posiblemente son desconocidos para las nuevas generaciones. No los conocen porque los salmos ya es un libro que se ha dejado aparte y hay un segmento de la iglesia que tilda al Antiguo Testamento como una parte innecesaria para los cristianos y bueno, con ellos se van el libro de los salmos. Sin embargo, es sumamente interesante que cuando se hacían, o no sé si se hacen aún, las publicaciones solamente del Antiguo Testamento para evangelizar, el libro de los salmos era incluido como parte de ese tomo, por el valor que se le atribuía desde antaño a este precioso libro. Así que es nuestra labor desempolvar este libro y volverlo a situar a la altura del resto del canon bíblico. Esa es en parte la misión que tenemos en el día de hoy, no sin antes ir delante de la presencia de Dios en oración. Oremos. Amante Padre, gracias te damos por tu preciosa palabra. Ella es manantial de vida para nosotros. Ella nos muestra la obra y la persona de tu Hijo Jesucristo, pero también, oh Dios, ella nos revela tu carácter. Háblanos a través de ella, dirígenos, oh Señor, mientras intentamos conocerla y exponerla. Y permite, oh Señor, que ella sea grabada en las tablas de nuestro corazón. Son los favores que te pedimos en el dulce nombre de tu Hijo, Jesucristo, nuestro amante, Señor y buen pastor. Amén y amén. Así que algunos datos importantes e interesantes acerca del libro de los Salmos es que el libro de los Salmos es el libro del Antiguo Testamento más citado por el Nuevo. Es además el más citado por nuestro Señor Jesús. Y por si fuera poco, después del libro de Isaías, es el libro, ¿verdad? De Isaías solo lo aventaja en 5 citas. Es el libro, el segundo libro más citado en toda la Biblia. Eso nos va dando idea de entrada del valor de este libro, ¿verdad? La continua cita que hace la palabra de Dios, el Señor Jesús y el Antiguo Testamento acerca de él. Así que su contenido ciertamente lo destaca como el corazón de la Biblia.
Y como ustedes han podido ver, Jesucristo mismo lo sitúa a la altura del resto de la Escritura, así también como los demás autores bíblicos. En Lucas 24, donde leímos toda esa narración, porque está hablando acerca de la muerte, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y concluye con un versículo muy interesante, que es Lucas capítulo 24 y versículo 27, donde dice que comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Vamos a ver algunos detalles, ¿verdad? En primer lugar, Jesús se está situando, es Jesús aquí que está hablando con los discípulos que iban camino a Emaús, y él sitúa a los salmos a la altura del resto de la Biblia. Él dice que comenzando desde Moisés, refiriéndose al Pentateuco, a los 5 primeros libros de la Biblia, o sea, comenzando desde Génesis, comenzando desde esos primeros libros de la Biblia, el Señor le fue citando y explicando la Escritura a estos discípulos. Dice que luego, siguiendo por todos los profetas, está hablando de los profetas mayores y menores, ¿verdad? Y luego dice, les declaraba en todas las Escrituras. Bueno, todas las Escrituras en ese tiempo era el Antiguo Testamento. Era lo único que tenían los discípulos hasta el momento. El Nuevo aún obviamente no se había escrito. Pero Jesús viene porque ellos están aturdidos, están tristes, porque no entienden esto que ha pasado, sobre la esperanza que ellos tenían en este libertador, en este Mesías, ¿verdad?, que habría de libertar a Israel, e iban cabizbajo. Entonces el Señor, para refrescar su memoria, les cita toda la Escritura, empezando desde Moisés, pasando por los profetas y por el resto de la Escritura, lo cual incluye los libros de poesía, los libros de sabiduría, ¿verdad? Todos los libros, incluido el libro de los Salmos, para explicar lo que esas Escrituras decían acerca de él. De manera que esto nos revela que el libro de los Salmos también habla de nuestro Señor Jesucristo. Y por otro lado, que junto al resto de los libros participa de la temática general de la Biblia, del personaje central que es nuestro Señor Jesucristo. Toda la Escritura habla de él. Toda la Escritura nos señala y nos apunta a él, y esto incluido también el libro de los Salmos. De manera que aunque los salmos son entonados como cánticos y elevados como oración o recitados como poesía, poseen un alto contenido teológico. Creo que se nos hace evidente que los salmos hablan en gran manera de Dios. ¿O no es que acaso el nombre Jehová no está saturando todo el libro de los salmos, verdad? También, como acabamos de ver, tiene contenido cristológico. Habla de nuestro Señor Jesucristo y apunta hacia él. Pero también los salmos tienen una temática redentora, redentiva. Hablan acerca de la redención de nuestro Señor Jesucristo junto con el resto de los libros de la Biblia. Habla tiene temática mesiánica, habla del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo como Mesías, tiene contenido escatológico, habla acerca del fin y tiene un contenido, por todas estas razones y por todas estas doctrinas que acabamos de mencionar, tiene un alto contenido instructivo. Aprender por medio de canciones es una de las maneras más efectivas de memorizar, de aprender y de retener conceptos. De manera que el libro de los Salmos, muy aparte de pensar que es solo un himnario o que es solo un libro de oraciones, es un libro altamente instructivo que está lleno de doctrina, que está lleno, ¿verdad?, de contenido para edificar nuestras vidas. Y aunque fue el himnario utilizado por Israel en el culto personal, también como público, fue también utilizado por los creyentes del Nuevo Testamento. Encontramos en varias ocasiones cuando citan los salmos, pero también sus cánticos y elevan cánticos. También lo vemos en la cena, por ejemplo. El libro de los salmos, como ya mencioné, es un libro que está lleno de enseñanzas. Y existen 2 palabras hebreas en el libro de los salmos que se repiten y acentúan esta verdad acerca del carácter instructivo del libro de los Salmos. Ellas son las palabras maskil y miktam.
para las que toman apunte, la palabra masquil aparece 13 veces a lo largo del libro y significa enseñanza o salmo para la enseñanza. Aparece en el Salmo 32, en el título del Salmo 32, 42, del 44 al 45, del 52 al 55, en el 74, en el 78, del 88 al 89 y en el Salmo 142. Podrán encontrar la palabra masquil dentro del título de cada uno de estos salmos, y esa es una palabra hebrea que significa enseñanza o salmo para enseñanza. Pero existe otra palabra dentro de los salmos que también nos indica el carácter eminentemente instructivo de este libro, ¿verdad? Y es la palabra miktam, que proviene también de la palabra hebrea cubrir, como para significar que contiene un significado oculto que hay que ahondar para que él pueda ser revelado. Y esta palabra aparece 6 veces en el libro de los Salmos, también aparece dentro del título de alguno de ellos, y lo podemos encontrar en el Salmo 16 y en los Salmos del 56 hasta el 60. Y en cuarto lugar, algo que hace de este libro un documento tan preciado, una joya literaria. Como ustedes saben, la Biblia está compuesta de ley, de historia, de evangelio, de profecías, está compuesta de cartas, de literatura apocalíptica, pero la palabra de Dios también está compuesta de libros de poesía o sabiduría, categoría dentro de la cual cae el libro de los Salmos. Entonces, los Salmos están escritos en forma de poesía. Y una ventaja que posee este género es que su temática no se pierde a lo largo del libro gracias a 2 características importantes que están dentro de su estructura y su composición. La primera característica que resalta el libro de los Salmos, la literatura de los Salmos, es lo que se conoce como el paralelismo. O sea, los Salmos dicen algo de una manera y luego repiten lo mismo de otra manera o desde otro ángulo. Vamos a ver algunos ejemplos de eso para que ustedes puedan tomar idea. Vamos a ir al Salmo 33, por ejemplo, el versículo 8 dice allí: tema a Jehová toda la tierra. Y luego dice: teman delante de él todos los habitantes del mundo. Es lo mismo, dicho de 2 maneras diferentes, ¿verdad? El Salmo 33, 9, por ejemplo, dice: porque él dijo y fue hecho. Luego dice: él mandó y existió. Lo mismo, dicho de una manera distinta. El Salmo 33, 10 dice: Jehová hace nulo el consejo de las naciones. Y luego dice: y frustra las maquinaciones de los pueblos. Lo mismo dicho de diferente manera. Si vamos al Salmo 34, 1, ya que estamos ahí con la Biblia abierta ahí, dice el Salmo 34, 1: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Fíjense cómo dice ahora: su alabanza estará de continuo en mi boca. Lo mismo dicho de manera diferente. Si vamos al Salmo 78, para poner algunos ejemplos más, Salmo 78, versículo 2 dice: abriré mi boca en proverbios, y luego dice: hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Lo mismo dicho de diferente manera. Y vamos a ver uno más. Vamos a ir al Salmo 51, al Salmo 5, perdón. Salmo 5. Bien al inicio. Versículos 1 y 2. Dice allí: escucha, oh Jehová, mis palabras. Luego lo dice de esta manera: considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío. O sea, primero dice: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. En el versículo 2 dice: está atento a la voz de mi clamor. Entonces, en vez de decir oh Jehová, dice Rey mío y Dios mío. O sea, repite lo mismo. Está hablando de que él desea que Dios escuche la oración. Entonces, eso acentúa, hablando en sentido de enseñanza, lo que se está diciendo en la palabra,
dicho de diferentes maneras, pero eso evita que se pierda la temática del Salmo porque repite continuamente. Y eso es algo bueno que nosotros observemos en cada una de nuestras lecturas, porque eso se repite a lo largo de todos los salmos, no necesariamente quizás en todo o versículo tras versículo, pero es una de las cosas que continuamente vemos que se repiten en el libro. Y algo importante también y digno de mención es que al ser poesía, ¿verdad? El libro de los Salmos, como himnario de Israel, como ya sabemos, es una obra de arte doble, porque son poesía y en segundo lugar, porque son cánticos. Es las dos cosas a la vez. La poesía es una forma de expresión que nos permite profundizar y expresar ideas, conceptos o experiencias de una manera más significativa e ilustrativa de lo que el lenguaje común puede expresar, ¿verdad? Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ir al libro de Éxodo. Vamos a ir al libro de Éxodo en el capítulo 14. Es el segundo libro de la Biblia, Éxodo capítulo 14. Vamos a leer los versículos, no lo vamos a leer, pero vamos a postrar los ojos en los versículos del 26 al 31. Dice allí que Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía el mar se volvió en todas sus fuerzas y los egipcios al huir se encontraban con el mar y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. O sea, está narrando los sucesos de cuando ellos cruzaron, ¿verdad?, el Mar Rojo y da todos los detalles. Dice que se volvieron las aguas en el versículo 28 y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que estaba entrando tras ellos en el mar, no se quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda, y así Jehová los salvó, ¿verdad? En lenguaje común eso se llama prosa, es la manera como tú y yo hablamos. Aquí hay una narración de hechos. Veámoslo en forma de poesía en el capítulo 15. Miren aquí cómo dice, va a relatar exactamente lo mismo. Obviamente, como es poesía, el lenguaje se aumenta, pero es mucho más ilustrativo de lo que se narró en unos pocos versículos aquí, de manera muy seca, muy llana y muy directa. Fíjense ahora lo mismo en nivel poético en el capítulo 15. Ahora se llama Cántico de Moisés y de María. Y dice, entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fuerza y mi cántico y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Entonces ahora le empieza, ¿verdad?, con la poesía. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y los capitanes escogidos fueron hundidos en el mar Rojo. Él continúa narrando y al voltear la página, si su Biblia no lo tiene una como la tiene la mía, la tengo que voltear, y él sigue diciendo, fíjense qué largo es, cómo él sigue narrando, ¿verdad? Dice el versículo 9, el enemigo dijo, perseguiré, apresuraré, repartiré despojos, mi alma se saciará de ellos, sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Sin embargo, soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. Y vemos como aquí él abunda y en forma poética él narra los mismos sucesos, aún con más detalle de lo que hizo el capítulo 14, los versículos del 26 al 31. Ahora, esto dice que es un cántico de Moisés y de María, o sea, no es solo poesía, es un cántico. Si a eso nosotros le añadimos música, por ejemplo, pudiéramos decir, yo cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Yo cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo, echó a la mar. Ve, toma otra connotación. Y como ustedes estaban viendo, yo veía a Larisa ahí aplaudiendo y yo también me estaba moviendo y tenía el pie moviéndome, porque la música nos mueve, nos envuelve e involucra todo nuestro ser. Y así fue compuesto el libro de los Salmos. No es solo letra que alimenta nuestro intelecto.
es sustancia que alienta el corazón, que mueve el alma, involucra todas nuestras emociones. No solo estoy recitando como un papagayo un versículo que me lo sé, sino que esto involucra todo mi ser. De ahí que vemos las expresiones, ¿verdad?, de David, a veces en la cima, ¿verdad?, del gozo, en el pináculo, la cumbre del gozo, a veces en el foso o en el lodo cenagoso, en lo más profundo de su tristeza. Y qué diferente, como cantábamos al principio, cuando esos salmos le ponemos música y lo podemos entonar. No solo era el libro de oraciones del pueblo de Israel, también era el himnario. Y ese libro estaba presente en su vida devocional personal, como también en el culto público. Y como vemos, también los cristianos del Nuevo Testamento, de la era primitiva, utilizaban este salmo, este libro, y fue usado todavía mucho, hasta el siglo más o menos 18. Pero del 19 en adelante fue cayendo cada vez más en desuso, al punto que hoy rara vez se menciona y quizás algunas personas lo utilizan de manera devocional, personal. Así que es bien interesante la manera en que Dios nos instruye a través de su palabra. Y en la medida que estudiamos el libro, vamos descubriendo todas estas características que posee este maravilloso libro. ¿O por qué ustedes creen que es más fácil aprenderse una canción, no importando la edad que tengamos, que memorizar un versículo? Es así. A veces las hermanas dicen, no, que ya yo estoy muy vieja, ya yo no, mi mente no me da, pero se saben los coros, se saben las canciones y aprenden nuevas. Porque cuando le ponemos música, le ponemos, ¿verdad?, esa tonalidad, ya eso produce otro estímulo, produce otro efecto en nosotros que ahonda y cala mucho más lejos. Y Dios sabía esto, ¿verdad? Eso era precisamente lo que él quería, el propósito que él buscaba a través del libro de los Salmos, que involucrara todo nuestro ser de manera que nos instruyera, nos sensibilizara, nos moviera, cambiara nuestra forma de pensar, nuestra perspectiva, y al final de cuentas termine transformando todo nuestro ser. De manera que el libro sí servía para la adoración pública, pero era muy efectivo y es muy efectivo también para el devocional, personal. Por eso es que vemos a David muchas veces en apuro, apesadumbrado, enojado, entrando a la presencia de Dios y luego termina, ¿verdad?, gozoso, cantando a Dios con gratitud, con confianza en su corazón. La ecuación es la siguiente. Él entraba a la presencia del Señor apesadumbrado, enojado, ¿verdad? Luego meditaba en la palabra del Señor, en la ley de Dios. Eso infundía aliento a su corazón, daba nuevo vigor, nueva esperanza, daba entendimiento a su corazón. Luego él consentía con Dios y salía contento, gozoso de la presencia de Dios. Vamos a ver un ejemplo, vamos a ver el Salmo 94. Vamos a ver el Salmo 94. Aquí David está clamando, o el salmista, porque no especifica quién es, está clamando por venganza, ¿verdad? Entonces entra a la presencia del Señor con queja. Los versículos del 1 al 7 habla el salmista. Jehová, Dios de las venganzas. Qué manera de empezar, ¿verdad? Yo no creo que haya empezado. Yo no soy ninguna santa, ninguna oración así, ¿verdad? Pero el salmista era muy genuino, muy sincero. Y eso es lo lindo de entrar a la presencia del Señor, que debemos entrar en nuestro devocional personal, tomando en cuenta que Él lo sabe todo y que podemos ser sinceras, ¿verdad? Entonces Él entra y dice, Jehová, Dios de las venganzas, 2 veces, reiterando, muéstrate. Entonces dice, engrandécete, oh juez de la tierra, da pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo? O sea, también está cuestionando a Dios en medio de su enojo. Él es quien habla en los versículos del 1 al 7. Luego los versículos del 8 al 15
La ley de Dios le habla a él. La ley de Dios habla a su mente, a su corazón y responde, ¿verdad? Entended, necios del pueblo, y vosotros fatuos, ¿cuándo seréis sabios? El que hizo el oído no oirá. El que formó el ojo no verá. El que castiga a las naciones no reprenderá. No sabrá el que enseña al hombre la ciencia. Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Bienaventurado el hombre a quien tú, oh Jehová, corriges. Y ahí ves la palabra de Dios, la ley de Dios le va instruyendo, le va hablando, lo va trayendo a su mente, a su memoria. Por eso tenemos que, cuando oramos, no solo hablar a Dios, tenemos que ir a la Biblia para que Él nos hable a nosotras, ¿verdad? De otra manera no hay diálogo. Pero luego los versículos del 16 al 21 vemos la reflexión de David basado en la porción anterior. ¿Quién se levantará por mí contra los malignos? ¿Quién estará por mí contra los que hacen iniquidad? Si no me ayudara Jehová, pronto moriría mi alma en silencio. Cuando yo decía, mi pie resbala. Tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Los efectos que la palabra de Dios estaba teniendo sobre él, no solo sobre su estado anímico, sino el conocimiento que le estaba impartiendo, ¿verdad? ¿Se juntará contigo el trono de iniquidades que hace agravio bajo forma de ley? Vemos que aquí él ahora, ¿verdad? Está meditando y reflexionando y la palabra está obrando en su ser. Y luego vemos el final, ya los versículos 22 y 23, donde él reitera su confianza, su gozo, su esperanza en Dios. Mas Jehová me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza. Y él hará volver sobre ellos su iniquidad y los destruirá en su propia maldad. Los destruirá Jehová, nuestro Dios. Entonces vemos el efecto que la palabra de Dios produce en nosotros, que producía en los escritores de los Salmos, que fueron varios, no solo David, aunque él fue el que más escribió 73 de los 150 que hay, ¿verdad? Y vemos cómo él entraba. Luego como el Señor, la verdad, la palabra le hablaba, como el Espíritu le hablaba, como el Espíritu trae a nuestra mente lo que enseña la palabra. Luego él reflexionaba en esta palabra y luego salía fortalecido, con nueva esperanza, con gozo delante de Dios por el efecto de la palabra. Y claro, podía salir cantando. Vemos muchos salmos donde él termina elevando canción. Y así el Señor a nosotras cambia nuestro lamento en cántico, en baile, porque las aguas de la palabra de Dios refrescan nuestro ser, alientan nuestra alma y reafirman nuestros pies. Ese es el efecto que Dios quería y desea que los salmos, al leerlo, produzca en nosotras. Que sea un acercamiento personal, vivo, real con Él. Qué maravilloso, ¿verdad? Poder meditar en los salmos del Señor. Salmos que nos muestran la bondad de Dios, que nos muestran su misericordia, que nos recuerdan quién somos nosotros y quién es Él, el cuidado providencial que Él tiene de nosotros, ¿verdad? Pero algo también interesante de los salmos es que, como ya dijimos al inicio, los salmos son poesía. Y como poesía, dijimos que eran una forma de expresión que nos permite comunicar ideas, conceptos y experiencias de una manera significativa, de una manera en que el lenguaje común no lo puede expresar, pero también de una manera ilustrativa, ¿verdad? Vemos cómo aumentó lo que leímos en Éxodo 14 cuando se convirtió en poesía en Éxodo 15. El juego de palabras. Vemos en los salmos que leímos para el paralelismo cómo se decía una cosa y luego cómo se decía lo mismo de manera contraria, pero casi siempre ha aumentado, ¿verdad? De manera que los salmos no solo nos enseñan verdades y nos expresan ideas significativas, de manera que el lenguaje común no lo puede expresar. A veces el lenguaje común y directo es muy rudo, muy tosco, pero vemos que también en los salmos buscan hacerlo de manera ilustrativa.
Lo que implica que una segunda característica de la poesía, del libro de los Salmos, como de toda la escritura, pero mayormente el libro de los Salmos, es que está lleno de imágenes, llámense metáforas o símiles, aunque no vamos a entrar en el detalle de metáfora y símil. Basta saber que está lleno de imágenes, ¿verdad? Y el propósito de una imagen, dicen por ahí que una imagen vale más que 1000 palabras, y eso es cierto, ¿verdad? No se necesitan muchas palabras cuando vemos una imagen. Entonces los salmos hacen lo mismo. Por medio de la construcción de palabras, la poesía nos pinta un cuadro vívido, real en nuestra mente, de modo que podamos verlo con nuestros ojos naturales como si estuviéramos viendo una foto, como si estuviéramos en el momento, en el lugar. Pintamos la escena inmediatamente con los detalles que nos dan una poesía por medio del empleo de las imágenes. Y también es una forma, por ende, muy efectiva de comunicar. Y nuevamente, ¿por qué? Porque apelan al corazón. No es lo mismo que nos digan que alguien mató a una niña, por decir, que verlo en las noticias, que verlo en la escena de los hechos, o que alguien nos los cuente con el detalle. No produce el mismo efecto en nuestro corazón, no produce el mismo efecto en nuestra vida. Quizá lo oímos y seguimos caminando, pero cuando lo vemos, eso mueve nuestras emociones de manera tal que nos indigna y produce una reacción en nosotras, ¿verdad? Por eso hay cosas que yo evito, porque sobre todo con estos enfrentamientos que ha habido en Norteamérica en los últimos días, y cuando se da detalle de eso, o cuando, por ejemplo, hablan de mujeres abusadas o del tráfico de niños, yo no puedo ver eso, porque no es lo mismo que se mencione a que tú veas las imágenes o las películas, o que alguien te lo cuente, ¿verdad? Quizás por eso es que gustan tanto los chismes, por todos los lujos de detalle, como la gente adorna las cosas, ¿verdad? De manera que las imágenes son otra herramienta poderosa, de la cual se vale toda la escritura, pero también el libro de los Salmos. Y a tal razón, por eso podemos ver en la Biblia cómo se representa a Dios a través de la imagen de un fuego consumidor, ¿verdad? Eso está en Deuteronomio 4:24, o lo podemos ver en Hebreos 12:29. Se le representa a Jesús como la luz del mundo, Juan 8:12, la puerta de las ovejas, Juan 10:9, la resurrección, Juan 11:25, el pan de vida, Juan 6:48, como el Cordero de Dios, Juan 1:36, como la vid verdadera en Juan 15:1, como el camino, la verdad y la vida en Juan 14:3. Son todas imágenes a través de las cuales, o por medio de las cuales, la palabra de Dios nos ayuda a comprender y nos muestra una faceta de Dios o de Jesús en mayor amplitud para que podamos tener una mejor idea. En el libro de los Salmos, por ejemplo, nos presenta a Dios como un ave, en el Salmo 91, debajo de sus plumas, ¿verdad? Está hablando de un ave. También nos los presenta como una roca, nos los presenta como un castillo, como un escudo y como un refugio en el Salmo 8, ¿verdad? Y al creyente también se usan imágenes para presentar al creyente. Lo vemos en el Salmo 1, una representación, una imagen del creyente como un árbol. En el Salmo 92 como una palmera o un cedro. Y también lo vemos en el Salmo 100 representado como una oveja. De manera, nuevamente, que la palabra de Dios utiliza estas imágenes y los salmos son ricos en ellas porque nos dice con poco, mucho. De hecho, se ha dicho que el libro de los Salmos es una Biblia dentro de la Biblia o una Biblia pequeña, porque por todo su contenido que ya hemos mencionado, ella trata la temática general de la Escritura. Habla de la creación, habla de Dios, habla de nuestro Señor Jesucristo, habla de su muerte, de sus sufrimientos, de su resurrección, habla de su venida, abarca toda la historia y la trama de las Escrituras. Así que con tener solo los salmos, nosotros tenemos la Biblia entera, porque trata la temática general de la Biblia y expresada de una manera bastante ilustrativa y efectiva. En lo que al Señor Jesucristo respecta, el propósito de estas imágenes
es presentarnos de una manera vívida y clara diferentes aspectos de su personalidad, de su actividad y de su carácter. Pero por más confianza, seguridad o refrigerio que nos puedan infundir una imagen de una roca, la imagen de un fuego, la imagen de un refugio, ninguna de estas imágenes es más descriptiva, es más poderosa y sobre todo ninguna es más personal que la imagen del pastor. Qué maravillosa imagen, ¿verdad? Para describir la persona, el carácter y las responsabilidades de nuestro Señor Jesús. Y al decir responsabilidades, nos estamos refiriendo nada más y nada menos que a la labor de amor que Él hace en favor nuestro. No porque Dios nos deba nada, no es una responsabilidad porque Él nos deba, sino al expresar el amor y la actividad de Dios en favor de nosotras, sus ovejas. Entonces, todas esas otras imágenes son poderosas y son buenas para ilustrar aspectos del carácter de Dios y de los beneficios que Él como tal nos brinda. Pero ninguna, nuevamente, es más descriptiva, es más poderosa, es más personal que la imagen, no solo del pastor, sino del buen pastor, como dice Juan, que su vida dio por las ovejas. De manera que mañana al entrar en el Salmo 23, wow, al estudiarlo ya de manera más seria para presentarlo como mensaje, este salmo es pluridimensional. Se puede enfocar de tantos ángulos y nos dice tanto, abarca tanto acerca de la persona, obra de nuestro Señor Jesucristo y también al dejarnos ver tantas verdades acerca de nosotras que es insaciable como lo es la palabra de Dios, inagotable ella es, ¿verdad? Así que es bueno saber que en Jesús tenemos un refugio, que Él es nuestro pan de vida, que Él es el agua que quita la sed, pero todas esas son representaciones impersonales acerca de nuestro Señor Jesucristo. La roca es buen refugio, la luz me alumbra, me ilumina, eso es fantástico, gloria a Dios por eso, ¿verdad? Porque da luz a nuestro corazón. Son todos beneficios altamente importantes, necesarios para nuestra vida. Y qué bueno es saber que en Él se resume todo esto. Oh, pero nada me consuela más. Saber que Él no es un bombillo que me alumbra. ¿Verdad? Que Él no es un pan que nada más me alimenta, sino que Él es mi pastor que me arrulla, que me cuida, que me sustenta, que me guía, que me disciplina, que me ama. Ya eso lo pone en una dimensión totalmente diferente. De manera que la imagen del pastor es mucho más abarcativa, es mucho más comunicativa y efectiva en cuanto a la relación del Señor con nosotras, sus ovejas, que una página llena de explicaciones acerca de quién es Dios. Qué lindo, ¿verdad? La poesía. Esa imagen nos enseña mucho más que si leyéramos una página de todas las características, atributos, responsabilidades, actividades y carácter de Dios o de nuestro Señor Jesucristo. En ella lo vemos todo, ¿verdad? En las imágenes. Así que el libro de los Salmos o Salterio es un conjunto de poesías, como ya dijimos al inicio, que valiéndose del paralelismo, repetición, ¿verdad? Nos enseña, valiéndose que el libro de los Salmos es un conjunto de poesías hiladas entre sí, se vale del paralelismo para eso, hiladas entre sí, con el resto de las escrituras, o sea, los Salmos están hilados entre sí, aunque se pueden tratar de manera individual e independiente. Pero están hilados entre sí, están hilados con el resto de la escritura, están dentro de la temática general de la escritura. Esto no está divorciado, esto no trata de algo que no tenga que ver el resto de la Biblia, no. La Biblia toda es una unidad, como dijo nuestro Señor Jesús a los discípulos camino a Emaús, de sus propios labios para nosotras, ¿verdad? Entonces, es un conjunto de poesías hiladas entre sí y con el resto de la escritura por medio de imágenes, etcétera, y citas bíblicas que hacen otros autores bíblicos y el mismo Jesús, por medio de las cuales Dios nos presenta su plan redentor de principio a fin, de Génesis a Apocalipsis,
por medio del cual se revela a sí mismo de una manera íntima y sucinta, porque el libro de los Salmos es bien pequeño, ¿verdad? Pero profunda y extraordinariamente personal con su pueblo, contigo y conmigo. Por medio de ella, su palabra nos sacude, nos instruye, nos establece y nos hace vibrar de pasión por nuestro amante Señor. Qué maravilloso el efecto que la palabra de Dios profunde en nosotras. Y el Salmo 23, como ya hemos mencionado, que veremos en sumo detalle en la próxima sección, viene a ser el cenit o el punto más alto, el punto más elevado, pero a la vez más profundo y revelador de su comunión con nosotras. Qué maravilloso el salterio de Dios. Finalmente, en Efesios capítulo 2, versículo 10, dice allí: porque somos hechura suya, creadas en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Lo que quiero extraer de aquí es que dice, porque nosotras, tú y yo, somos hechura suya. La Nueva Traducción Viviente, esa versión, traduce este versículo, la parte inicial, porque somos la obra maestra de Dios. Hechura suya u obra maestra de Dios, en el griego es la palabra poema, de donde extraemos la palabra poema. Nosotros somos un poema de Dios. Fuimos creados para la alabanza de la gloria de Dios. Dios quiere que tú y yo seamos un poema de Dios. Donde quiera que andemos, nosotros seamos el poema de Dios que revela sus virtudes, que despide el olor de su fragancia, que seamos una alabanza en medio de los que están a nuestro alrededor para la gloria de Dios. Tú y yo somos hechura de Dios, labranza de Dios, la obra maestra de Dios, un poema de Dios para traer gloria a su nombre y para bendecir, ya sea afirmando a los creyentes, animando a los creyentes, instruyendo a los creyentes, o para esparcir su palabra, el olor de su conocimiento a aquellos que están sin Cristo, sin Dios y sin esperanza. Qué maravilloso el efecto de la palabra, qué maravilloso diseño el de la palabra de Dios, qué maravillosa literatura. Esto no es un libro como cualquier otro. Este es un libro poderoso porque contiene nada más y nada menos que la palabra de Dios. Y como en todo, Dios nos hace partícipe, hace que nosotras también seamos una poesía, que nuestra vida sea un poema para otros, para los que están a nuestro alrededor, de modo que anuncien las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Que el Señor les bendiga, mis hermanas, y nos encontramos la semana que viene ahondando en el pastor de este hermoso salterio. Dios le bendiga.